Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices: ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Muy buenas. Bienvenido, Divergente. Y bienvenidos, allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Estamos de nuevo con la sonata, que habíamos tenido ahí un impasse de 2 programas de Divergente seguidos. Y que sepas que además ha habido gente que me ha preguntado. ¿Ah, y sí? me ha dicho, oye, ¿qué pasa que lleváis un ritmo y no hay sonata? Y he dicho, más que este programa era muy importante. pero aquí estamos otra vez con la sonata y con una muy interesante. Al menos para mí, porque yo trabajo mucho con esto. Hoy vamos a explicar a todo el público relacionado con las altas capacidades sobre un mecanismo que se utiliza en los colegios, una medida que se llama adaptación curricular. Ajá, esto me suena a mí ¿Te bastante. suena a ti la adaptación curricular? Yo creo que a las familias también le va a sonar esta palabrota. Y como lo trabajamos mucho, pues creo que es muy importante también que hablemos un poquito, tanto para los que saben y se enfrentan ya a las adaptaciones curriculares que le están haciendo a sus hijos, como para los que llegan nuevos, que sepan que de hecho es una medida legal en España que tú puedes reclamar, que no es un favor que le estén haciendo a tu hijo por presentar altas capacidades, adaptarle de alguna manera al currículum, sino que es algo que podemos solicitar. Bueno, Tampoco... esto es interesante que lo digas porque vamos a hablar siempre desde la legislación que hay en Andalucía. Efectivamente. Porque en cada comunidad autónoma esto se gestiona de forma diferente, los requisitos son distintos, entonces nosotros como andaluces que somos vamos a hablar desde lo que sabemos. La adaptación curricular existe y es, para los que no lo sepáis, es una estrategia educativa que pretende adecuar el currículum para cualquier tipo de perfil neurodivergente. No solo estamos hablando de altas capacidades, todo lo que entre dentro del espectro autista, la dislexia, los problemas de atención, cualquier modificación o necesidad que tengamos a nivel lingüístico o de escritura. Y hay un montón de neurodivergencias que están observadas que pueden necesitar puntualmente o a largo plazo una modificación de ese currículum. Sara, pero a esta medida, claro, a mí se me viene a la cabeza que se puede enfocar de muchas formas y esta en concreto una medida planificada, es decir, que no algo que se va improvisando, sino que el equipo docente o el docente en concreto de la asignatura planifica lo que puede hacer con el alumno, no es lo que le vaya brotando, ¿no? Estamos diciendo también que tiene que ser algo planificado, que es algo como muy formal. Entonces, ¿esto realmente de qué va? ¿No? Claro. ¿Para qué sirve esta adaptación curricular? Claro. Para lo que realmente sirve, todo el palabrerío también que yo he explicado antes, es para que el alumnado esté más cómodo, esté mejor en clase académicamente, o lo mismo también estamos hablando de una adaptación social. A lo mejor tenemos que ir a algo que no sea solamente lo académico, que va orientado al currículum, que es el guión educativo que tenemos todos, que se debe aprender en cada curso, de qué manera, cómo lo relacionamos con otro contenido, cómo lo hacemos en grupo. Ahora además que hemos cambiado mucho el currículum, hay muchas cosas por proyectos y demás, y ahí sigue siendo también muy viable hacer una adaptación. Vale. ¿Tú crees que nos ha quedado claro? Yo Así creo que como sí. público, ¿qué es y para qué sirve? Cuando tú hablas de adaptar, podemos adaptar muchas cosas. Podemos adaptar la metodología, como tú has dicho, se puede hacer por proyectos, se puede hacer en grupos, se puede hacer en solitario. También se pueden adaptar los objetivos. Que una persona, en vez de llegar hasta un punto, puede llegar hasta otro, simplemente que pueda llegar a objetivos diferentes. También podemos pensar en los contenidos en sí. Que toque, por ejemplo, cuando hemos hablado algunas veces de los planetas, pues en vez de quedarte en el sistema solar, que tú además toques algunos exoplanetas y que puedas incluir eso, o los satélites de estos planetas. Es decir, que los contenidos en sí puedan cambiar, incluso en la forma de enfrentarnos a estos materiales. Un ejemplo que tú me cuentas mucho es que en vez de hacerlo por escrito, en algún momento lo puedan hacer de forma oral. Claro, o que podamos meter también en el ejemplo que tú has puesto la variable creativa. Claro. Invéntate tu propio planeta. Claro. ¿No? A lo mejor no solo es esa ampliación, sino que vamos a meter también un poquito cositas creativas. Ahora, claro, aquí la legalidad se mete también. La legislación nos dice cosas. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay algunas adaptaciones curriculares que son significativas y otras que no. Que sea significativa quiere decir que va a tener una influencia real en el currículum, como que, por ejemplo, tengamos un perfil neurodivergente que, además de presentar sus altas capacidades, una doble excepcionalidad, que también presenta un poquito de dislexia. Entonces vamos quizá a adaptarle el examen. Eso es significativo. Yo para eso tengo, como ha dicho Diego, que planificarme y que saber que tengo cierto alumno divergente que va a tener que enfrentarse al mismo examen que el estándar de la clase, y que entonces yo, pues a este perfil en concreto, quizá le voy a dar el examen en 3 partes.
para que a nivel de atención esté más concentrado, a nivel de motivación vea que va terminando y podamos llevar un poquito de control. Entonces va a ser el mismo examen que para los demás, pero yo lo voy a tener recortado en 3 zonas. Cuando has terminado la primera, vienes y me lo das y yo te doy la segunda. Eso sería una adaptación, por ejemplo. Vale. Aquí yo creo que donde más tenemos que hacer hincapié es que para esto hace falta un informe. Y hace falta que Seneca, que es el programa que utilizamos nosotros, recoja esta necesidad específica de apoyo educativo. Exacto, que debe partir de una previa evaluación que se ha hecho, de una identificación, de una evaluación propiamente dicha, con pruebas y demás que hemos comentado en otros momentos, para cualquier neurodivergencia. Con todo este paquete informativo que está metido, como ha dicho Diego, en los programas que tiene nuestro sistema, deben de saber eso y además ya hay mucho material trabajado. También queremos transmitir que aunque es importante centrarte en los perfiles que tienes, no siempre hay que hacerlo todo de cero. Siempre comentamos que ya hay muchos compañeros, propios profesores, y no como nosotros que dejamos mucho material o que nos podéis preguntar, cosas que se han hecho ya en el centro con otros alumnos con perfiles parecidos. Es decir, ya hay mucho trabajo que está hecho que se puede utilizar, pero es importante intervenir de esta manera. Claro. Luego tenemos la no significativa, que lo que viene a decir, que también me parece un poco lógico, es que no va a tener influencia, por ejemplo, en esa evaluación de currículum. Son simplemente estas medidas un poquito más libres, un poquito más creativas que vamos a hacer. Un ejemplo muy guay, la precocidad. Que tengamos estos peques que antes de entrar a primaria o en esos primeros cursos de primaria son muy precoces, pero nosotros no nos vamos a plantear una adaptación que sea más formal o más oficial, porque no vamos a flexibilizar, no vamos a meterle una ampliación de contenido, ¿no? Ni horizontal ni de ningún tipo, porque no queremos llegar ahí, pero cuando termina de hacer lo que tiene que hacer, pues a lo mejor dejamos este perfil en concreto que se ponga a investigar más cosas sobre matemáticas. Claro. Ya está, libros un poco de mayores, que tenga su espacio para preguntar, para hacer sus propias cuentas y demás, pero no lo estamos guiando, no lo estamos educando, yo no le estoy dando verdaderamente esa información, ni lo estoy sacando a otro curso, sino simplemente estoy interviniendo a nivel de dejarle espacio. Y aquí también, igual que en la significativa hacía falta tener este informe, en la no significativa no hace falta presentar un informe de altas capacidades. Y precisamente me gusta mucho que hayan mencionado el caso de infantil. Sí. Porque todavía hay, querida Sara, mucho Exacto. prejuicio de que en infantil no se puede hacer nada por las altas capacidades, pero sí que se puede hacer. Y muchas veces también ponen la pega de que hasta el segundo ciclo, el primer ciclo de primaria, lo que sea, no se va a hacer evaluación. Sí. ¿Quiere decir esto que no podemos intervenir? No, se pueden hacer adaptaciones curriculares no significativas en infantil o hasta que llegue el momento de hacer la evaluación. De hecho, fíjate tú, mi querido amigo Diego, que he utilizado la palabra precocidad. Quizás no podemos hacer mucho por las altas capacidades en infantil porque tenemos cierta legislación y cierta coherencia. Sabemos que el cerebro se está desarrollando muchísimo a esas edades, pero sí vemos la precocidad, eso Claro. se ve claramente. Y a esa precocidad sí podemos al menos dejarle espacio para que explore. Ya cuando cumpla otros parámetros, otros patrones o lleguemos a otras edades, pues ya hablaremos de cosas más formales si es necesario, pero mínimo esa precocidad a nivel de espacio se puede atender y a nivel de ofrecerles materiales también, Claro. porque infantil es maravilloso y los primeros ciclos de primaria también, para que en clase tengamos millones de materiales a nivel sensorial o a nivel manipulativo o a nivel de libros de información. Justo ha coincidido, ¿no?, que Diego y yo hemos comprado para el despacho, para trabajar también y para estar con niños, libros que tienen que ver con mapas. Claro. Y cada uno por su motivación o con su objetivo, pero al final hemos visto los dos libros y hemos dicho, ¡buah! Esto va al final del mundo, del atlas, del mapa, vemos a ver qué les interesa. Simplemente un librito así, de oye, hemos terminado lo que estábamos haciendo, vemos ya que, bueno, que se está distrayendo, que está molestando a otros compañeros, que se aburre y se mete en su mundo, con que haya libros así disponibles, ya es muy buena atención para esa precocidad, ¿eh? Claro. Y estamos haciendo una cosa que sigue siendo esa adaptación. Nosotros en algunos momentos, cuando hemos formado a profesores, hemos estado en contacto con la red de bibliotecas escolares. Ah, es verdad, también. Que es un recurso muy interesante, ya que Sara precisamente ha mencionado los libros. Esta red, la Becrea, funciona estupendamente bien, por lo menos aquí en Málaga. O sea que si los coles no tienen fondo para comprar libros guay, esta red lo tiene, y después también las bibliotecas municipales tienen libros súper chulos para que el profe no tenga que hacer un desembolso, que muchas veces no encontramos, tú sabrás. El profe dice, es que no puedo gastar más dinero, es que no puedo hacer más fotocopias. Vale, pero estos son préstamos. Y profes chulos también que compran las cosas Claro, ellos claro. súper guay y lo llevan allí porque, bueno, quieren ponerle solución a esto también, ¿no? Compran sus libritos. Me parece muy importante, si tú lo ves también, afrontar cuándo hay que intervenir con una adaptación curricular. Genial.
Porque además una cosa que nos pasa mucho, Diego, y es que una vez que se evalúan y se identifican las altas capacidades, que yo también estoy hablando de neurodivergencia en general, pero ahora me voy a permitir quedarme con la que más trabajamos, no que es la que más nos toca. De cuando se evalúan y se identifican y tenemos incluso ese informe por delante, se experimenta cierta presión y cierta obligación al respecto de hacer algo con ese perfil. Como, buah, ya tengo uno evaluado en mi clase de altas capacidades, ya me ha tocado. Y entonces ahora ya tengo que hacer algo con él. No, hombre. Debemos de mirar qué perfil tenemos delante, ese informe que nos ha dicho Diego, y luego tener una entrevista también con el perfil del que estamos hablando. ¿Cuándo intervenimos? Respuesta más fácil de la vida, cuando se necesita. Claro. ¿Verdad? No podemos intervenir nada más que por la etiqueta. No podemos decir, las cosas en el mundo no funcionan así, se tiene que generar una necesidad o tenemos que ver ciertos huecos como para que yo pueda plantearme complementar, suplir, adecuar, adaptar, que es lo que significa, ¿no? Esa adaptación curricular. ¿Qué voy a adaptar si el perfil está perfectamente adaptado? O si la adaptación que necesita es relacionarse mejor en el recreo. No está teniendo que ver tampoco, ¿no?, con algo académico que podamos hacer. ¿Cómo lo diferenciaría yo? Si el perfil que tengo de altas capacidades está más relacionado con el talento académico, con esa parte de alto rendimiento incluso, normalmente no suelen necesitar la adaptación salvo que ellos lo manifiesten. Y ellos son perfiles verdaderos que te lo dicen. Te dicen que saben más, te expresan lo que saben de más, te dicen que se aburren, que esto es un rollo, que ya me lo sé, que por qué tengo que estar haciendo tal. Entonces, si te está manifestando curiosidad o cierto rechazo ya hacia el contenido repetido, sabemos que tenemos un perfil un poquito más ahí, podemos entrar con una adaptación curricular. Incluso con una que sea académica pura y dura, como lo que tú has dicho de pedir exoplaneta, hacer algo un poquito más creativo, sacarlo a lo mejor con alumnos de otros cursos a que vea otro tipo de material, ponerlos a trabajar como una figura que a ellos les cuadre más, los que son líderes, pues podemos también utilizar esa adaptación a nivel académico. Esa parte quizás sí que la van a necesitar más, esos talentos, cuando lo piden. Claro. ¿Cómo sabemos también si lo están pidiendo? Esto no lo habéis escuchado 20.000 veces decir, vamos a hablar con ellos. Claro. Vamos a decirle, oye, ¿a ti te apetecería hacer algo más guay en esta asignatura o en aquella? ¿A ti que te mola, que te podría interesar? No lo sé. Tú te lo piensas y el viernes que viene volvemos a hablar y vemos qué se te ocurre. Cualquier cosa. Me gusta mucho como consejo también preguntarles qué querrían hacer en el cole. Y si lo que dicen es algo que podemos adaptar o que podemos de alguna manera manejar bien, y si no, sabemos por lo menos el punto de partida que tenemos. A lo mejor lo que está queriendo hacer es algo simplemente de cursos superiores, pero está feliz donde está, pues no necesitamos más nada, ¿no? Tampoco. Claro. Tenemos más perfiles, ¿verdad? No solamente tenemos este punto de alto rendimiento y talento académico. Claro, y no siempre van a pedir. Tenemos estos perfiles también que son disruptivos, que son rebeldes, que tiran al desafío. Con estos perfiles tenemos que intervenir. Claro. Aquí es bastante más necesario. Ahora, ¿suena que va a ser bastante más necesaria una adaptación curricular puramente académica? Pues suena otra vez que tenemos que hablar con ellos. Claro. ¿No? Es decir, no podemos saber estas cosas antes de hablar con ellos. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que sí que hay un aburrimiento a nivel intelectual, una desmotivación, y entonces todo este cambio conductual o disrupción conductual tenga que ver con ese aburrimiento, por lo que realmente adaptar a nivel curricular y a nivel horizontal nos vendría bien. Pero también puede ser que no, que esté muy contento con el contenido y que la disrupción sea puramente inadaptación o disfuncionalidad a nivel un poquito más social, un poquito más emocional. Claro, es que de hecho uno de los subtipos que hay de adaptaciones curriculares tiene que ver con los agrupamientos. Hemos puesto el ejemplo de los planetas y eso sería, por ejemplo, una profundización. Cuando va encaminado a conseguir conocimiento diferente sería ampliación, dar algo más de los que hay. El caso que tú has dicho de partirlo en varios trozos, el examen sería una medida de flexibilidad. Exacto. Hacer las cosas de forma diferente, pero sin afectar a los contenidos, a los objetivos. Y luego está esta que tú dices que es de agrupación. Que esto puede ser, fíjate que tú lo has dicho en infantil, una de ellas puede ser que se ponga a ayudar a uno de los nenes, que está como la medida que le entra más fácilmente muchas veces a los profes, ¿no? Que ayuda a los que les cuesta un poquito más. Pero es que también en ese trabajo por proyecto puedes buscar que se relacione con otros niños con los que quizás se sienta más conectado, Claro. le interese un poquito más, o que su compi de mesa sea una persona diferente, porque a lo mejor la que hay grita mucho, o a lo mejor la que hay es muy disruptiva y se sube al carro, o se apaga todavía más, o se desmotiva todavía más, ¿no? Claro, perfiles de diferentes edades, en diferentes clases, pues utilizar un momento común para ponerlos a todos a lo mejor a trabajar juntos y hacer un mini tallercillo. Claro. Eso también es muy buena adaptación para las altas capacidades y también es algo que no es significativo, que no nos requiere más adaptación del currículum, al que no tenemos que echarle tanto tiempo más allá de esa planificación. Porque además, y esto va a ser un bombazo,
no preparéis vosotros los proyectos, no lo hagáis, dejar que ellos se involucren. No es cuestión de montar un taller de geografía para hacerlo todos los jueves con ellos, es cuestión de darles el material, de estar allí disponible como guía adulta. ¿Qué queréis hacer? Si las altas capacidades van muy bien solas, pero son niños, no nacen sabiendo, entonces esa guía también se la tenemos que ir dando. Claro. Muy bien, esta está muy chuli, ¿eh? No me había acordado yo del tema agrupar. Claro, está ahí. Porque se está haciendo poco. Me llega poca adaptación grupal ya, ¿eh? Claro, y ojo, no confundir eso con el aula de enriquecimiento, que eso es otra medida. Que eso es otra medida, efectivamente, ¿vale? ¿no? Ni tampoco con la aceleración, que no la hemos mencionado, pero que sí que este salto de cambiar de curso, de cambiar de curso en alguna asignatura, eso es otra cosa distinta. Flexibilizar está en otro punto. Y ya que estamos, ¿podemos dar algún consejo, podemos dar algunas recomendaciones para llevar a cabo estas adaptaciones? Podemos darle recomendaciones, claro que sí. Recomendaciones, por ejemplo, que doy de hecho mucho, para trabajar. Para hablar de estos temas con ellos tenemos que hacerlo aparte. Si queremos plantearle algún tipo de proyecto a un alumnado, a alguien que forme parte del alumnado de altas capacidades, debemos de hacerlo aparte, al final de la clase, en un recreo, incluso programado. Oye, mañana cuando terminemos la clase me voy a quedar un ratito a hablar contigo, que vamos a hacer unas cuantas cosas chulas, tal. Una vez que hablemos con ellos, es importante anotar su idea y pensar qué es lo que podemos hacer. Si podemos hacerlo, lo hablamos con ellos sinceramente, y si no podemos, también lo hablamos con ellos sinceramente. Claro. Lo que yo más me encuentro es que no tengo tiempo para preparar más material. Sí. Es como que no hace falta tiempo. Si ellos tienen normalmente muy claro qué quieren hacer, y si no, no. Aquí va mi segundo consejo. Si vemos que ellos no se involucran, no vamos a trabajar. Vamos a dejarles las opciones y vamos luego a ver qué es lo que hacen. Aquí habrá gente que me diga, pero bueno, Sara, es que si tiene 6 o 7 años no podemos esperar a que él colabore porque es muy pequeño. Hombre, claro que no, pero podemos decirle, te dejo en esta esquina estos libros que habíamos hablado que estaban chulos, míralos cuando a ti te apetezca, míralos en los momentos que hemos hablado que los vas a mirar, y podemos observar qué hace. Claro. Si observamos que no va a los libros, pues no seguimos invirtiendo o en esos libros o en ese tipo de proyecto, incluso quizás rebajamos. Y si vemos que entonces demanda, oye, que aquí, ¿qué está pasando? Ah, que tienes tu libro y no los miras, es que son un poco rollo. Hombre, pues habérmelo dicho, ¿no? Que son un poco rollo y buscamos más. A esta colaboración, no a que le facilitemos, sino a que, no sé si nos suena Diego, los empoderemos. Empoderar, por favor, chicos, versus facilitar. Y recuerdo de la charla que mantuvimos con Paquillo en la universidad hace unos cuantos meses ya. Él, como muchos profes, no distinguen entre intervenciones para alumnado con alta capacidad como alumnado con alto rendimiento o alta motivación. Esto puede ser una prueba también para tantear ese interés que tú dices. Si tú planteas una medida de la que pueden beneficiarse más niños y resulta que tu alta capacidad conecta muy bien con esa herramienta, perfecto, ya tienes aquí un material muy bueno para hacer una intervención más desarrollada o más profunda o más amplia, gracias a algo que tú has planteado para toda la clase. Y el tercer consejo es que aquí lo que más ayuda verdaderamente a saber qué adaptación utilizar es el informe. Porque ciertamente si vemos que es un perfil que tiene un talento simple matemático y vemos que toda en general sus evaluaciones, sus notas, sus resultados, su motivación con respecto a las matemáticas va muy por delante, pues también los resultados, ¿verdad?, de los test y demás te dejan claro que quizá ese perfil está preparado para esa ampliación directamente, para una buena profundización, incluso para trabajar quizá cositas de cursos superiores. Pero luego el informe también te va a decir que lo mismo solo hay ese talento simple a nivel matemático o lógico-matemático, y en el resto de áreas no tiene sentido que nos planteemos más nada. Lo mismo no tiene sentido, chicos, ni que nos planteemos que pueda explicar y liderar en otras asignaturas que no sean mate. A lo mejor en mate es capaz de afrontar esa explicación, incluso no tiene vergüenza y se siente muy seguro, y de repente vamos a hacerlo en otra asignatura y lo pasan mal. Claro, no funciona ahí. Claro, y no quieren. Entonces eso también es muy importante. Claro. Y voy a decir una cosa más si quieres, ya cierras tú, si tenemos Vale. algún consejo más, y es que a la hora de poner estas ampliaciones significativas, no significativas, adaptaciones de cualquier tipo, es muy importante que sí tengamos en cuenta la madurez del alumnado, porque me pasa mucho que los proyectos y todo tipo de adecuación que intentan hacer con ello coinciden con un perfil que la edad mental está por debajo. Ya. No es su edad mental. Entonces ven también los proyectos y las cosas un poco chorradillas, Ya. un poco como esto no es para mí. Incluso los perfiles que son más disruptivos, que tienen esta conducta más rebelde, que tienen unas plantillas de seguimiento conductual, de cómo me he portado hoy, cómo he hecho las cosas, he tratado bien a mis compañeros y demás,
acaban rechazando mucho esas herramientas que son guay, que ese seguimiento habría que hacerlo, porque los tratamos como bebés. Ya. Porque tienes a lo mejor 10, 11 años y te están preguntando que cómo te estás portando en clase. Y yo como, es que soy muy mayor ya para que me preguntes cómo me estoy portando, ¿no? Es decir, guay que desarrollen autoevaluación, pero vamos a tener en cuenta que a veces tienen este puntillo disincrónico de que hay un poquito más de madurez para muchos aspectos socioemocionales y no están gestionando su energía porque tienen la edad que tienen, pero son un poquito más adultitos y mayores si Claro, tú les hablas. Entonces claro. vamos a también adaptar, por favor, las medidas, porque tenemos las mismas fichas, los mismos papeles, las mismas rutinas y hojas de ruta para todos y no somos todos tan estándar. Entonces la Claro. neurodivergencia tampoco quiero decir que hay que ponerle purpurina y colores y a los demás aquí todo blanco y negro, pero insisto en que si no están reaccionando bien, vamos a utilizar un lenguaje quizá que para ellos vaya a ser más accesible. Ya Que volvemos hablaremos. exacto, volvemos a lo mismo. El lenguaje que empleamos con ellos es fundamental para que ellos conecten. Ya hablaremos de confianza y hablaremos de responsabilidad, pero va un poco aquí también. Exactamente. Tú estás diciendo una serie de medidas que tienen más que ver precisamente con esta parte emocional, madurativa y al final de confianza. Y me parece muy interesante que las tengamos sobre la mesa, porque muchas tienen que ver con esos mitos de altas capacidades, ¿no? De que el niño que destaca en un área tiene que destacar en todas, de que sigue siendo un niño de su edad, tal y que cual. O sea que viene Claro, muy o que bien. el adulto se cree también que su proyecto es muy súper chulo. Venga, Claro. vamos a hacer un volcán y tiene ya 11 años, ha hecho 20.000 volcanes, viene ya rebotado, entonces como no. Pero sí que quería la adaptación. Lo que pasa Claro. es que no quería hacer esa chorrada de idea porque que eso ya es para beber, Sara, yo cómo me voy a hacer un volcán. Claro, o a lo mejor no ha hecho ninguno, pero el que ha hecho lleva ya un Arduino. Sí, sí, ¿Para exactamente. qué me va a poner arcilla otra vez? Claro, o no solo eso, sino yo ya he hecho mi máximo volcán que puedo hacer a nivel de expectativa, yo suelto aquí, ¿sabes? Claro. Yo me voy victorioso, ahora no voy a hacer otro para que me Claro. quede peor. Y este proceso mental es muy de altas capacidades. Claro. No hay otros perfiles que procesen la información así, ¿no? Y Claro. que te digan, no, yo ya he hecho la mejor redacción que iba a hacer, yo ya no quiero hacer más, Sara. Y es como te queda toda la vida y dices, pero es que no la voy a mejorar. No, Y es no, como, no. pero qué niño tiene ese motivo, ¿no? Para dejar de hacer cosas o empezar a hacerla. Ya Entonces, ves. si no tenemos en cuenta eso, también es verdad que todo el trabajo que estamos haciendo, que está viendo ahí, pues este punto frustrante, ¿no? De las altas capacidades en el que ese trabajo se viene abajo porque no estamos adaptando el lenguaje, ¿no? No estamos adaptando esa conexión o, insisto, que yo esto lo digo mucho, ese respeto. Tengo Claro. que tener un respeto acorde al ser que tengo delante, no al ser que yo creo en mi mente que tengo delante. Entonces, Claro. ese punto me parece fundamental. Así que yo como conclusión, fíjate qué locura, diría Oye, que la mejor adaptación curricular es que os adaptéis al público que tenéis, ¿no? Que os adaptéis a la neurodivergencia un poquito, que nos adaptemos nosotros, seamos los que tenemos que adaptarnos y no pensar tanto en cómo adaptarlos a ellos, ¿no? Si Claro. tú que quieres hacer esto, venga, vamos a explorar. Venga, te a ver escucho, aquí, ¿no? exactamente, a ver aquí qué podemos hacer. Claro. Yo voy a dar una serie de indicaciones que son muchísimo más terrenales, que seguro que ya hemos dicho más veces, pero que aquí viene muy bien. Nos viene genial, tú sabes que yo subo y luego me bajas. Nada, adaptar no es mandar más tareas, adaptar no es repetir más veces lo mismo, adaptar no es pedir hacer más cuando ya has terminado, adaptar no es coger material del profe del año que viene y adaptar no es fijarme solo en el resultado. Adaptar es considerar la diferencia, como tú bien has dicho, al alumnado que tenemos, hacer actividades diferentes en algunos casos, adaptadas de alguna manera, pero la misma cantidad de actividades, por lo menos, pero no más. Por otra parte, fijarnos también en el proceso de cómo se ha llegado a ese resultado, más que al resultado en sí, y también prestar atención en formas alternativas de hacer las cosas y plantearlas desde ahí. Hablamos a veces de las matemáticas creativas, de la lógica creativa, un poco porque tengamos un ejemplo muy tangible de esto, ¿no? Sí, sí, me parece muy visual además. Pues todo esto son mini consejitos muy generales que podemos tener en cuenta y que nos puede venir muy bien para intervenir con cualquier alumnado, independientemente de las medidas definitivas que tomemos. Pues nos ha quedado divino. Divino de la muerte. Exacto, divinísimo, así que pues nos despedimos, ¿no? Maravilloso. Pues hasta la próxima, Sara. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, llegados. Atención, tenemos un comunicado para nuestros divergentes y allegados. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Eso es porque tenemos cosas chulis? Así es. Muchas veces nos habéis dicho que cuando hacemos un programa con público, pues que os habéis enterado tarde o que no habéis llegado a tiempo, así que vamos a aprovechar que nos estáis escuchando para deciros que el próximo martes 3 de junio a las 5 de la tarde estaremos en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Hemos dicho el martes 4, no, el martes 3 3. de junio, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, desde las 17:00 para esta gente que mezcla la hora analógica y la hora digital. Exactamente. Hasta las 7 vamos a estar allí disponibles.
Vais a poder participar si queréis con preguntas y comentarios, pero nosotros llevamos nuestro programita guay preparado como siempre, ¿verdad? Y tendremos invitados especiales, ¿no? Que aprovechando el espacio un poco más artístico que tenemos, pues van a ser invitados relacionados con las altas capacidades y el ámbito artístico. Exactamente, porque vamos a hablar de perfiles artísticos en las altas capacidades. Máximamente guay este tema, ¿eh? Me encanta. Que sepas que estaré allí el martes 3 a las 5. Perfecto, pues menos mal. Menos mal, porque soy una parte importante y esperamos veros a todos los que queráis venir a compartir este ratito con nosotros. Os recibiremos con los brazos abiertos.